Erika, pues ahora vamos a presentar una entrevista con un trabajador del INE. Él es parte del personal de lo que se conoce como módulos móviles, estos que se encargan precisamente de credencializar a miles y miles de personas, de ciudadanos en los rincones más remotos del país. De hecho, ellos tienen que ir, por eso se conocen como módulos móviles, a las regiones, tomar una encuesta de quién requieren credencial, hacer todas estas labores ahí sin un local, digamos, sin un lugar donde pernoctar y sin embargo, pues entre otras cosas, no se les reconoce como trabajadores del Instituto Nacional Electoral, no se les garantizan derechos laborales y vamos a ver qué te parece en una primera parte, Erika, pues una anécdota que nos narra este trabajador de 2018 cuando les dieron apenas 40 pesos para pagar 3 días de hospedaje, comidas y todo lo relativo a pues estos gastos que debería de estar sufragando el INE y cómo les afecta a ellos directamente los recortes presupuestales, es decir, mientras los de arriba nunca ven mermados sus privilegios, todo este gasto excesivo, pues los de abajo sí lo pagan, sobre todo aquellos que no tienen garantizado un contrato, que no están siendo trabajadores de base, sino que más bien operan como outsourcing. Vamos a escuchar lo que nos dice en torno a esta anécdota de 2018. Esto de los recortes presupuestales ya tiene rato. En el 2018 hubo un recorte presupuestal en el cual nos afectó a nosotros directamente. Nosotros somos el personal de módulos eh, que llevamos el trámite y la entrega de credencial a los ciudadanos a los rincones más remotos del país, en cada distrito. Entonces a nosotros nos afectó directamente porque nosotros no contamos con un viático como tal. Nosotros nos transportamos de la sede, de la cabecera distrital, a, a 300 kilómetros muchas veces y pernotamos acá, de lunes a viernes. Entonces nos fue muy difícil trabajar y entender el recorte presupuestal y la manera en que lo hicieron, porque en esa ocasión, en 2018, nos recortaron el presupuesto y nos afectó porque nos dieron se le denomina gasto de campo, ¿sí? Entonces, el gasto de campo en esa ocasión fue de 40 pesos, lo que se nos dio. 40 pesos para comer 3 veces y para pagar 4 noches de pernota. Lo que sabemos que es imposible en cualquier parte del mundo sobrevivir con eso. Y simplemente se nos menciona como que es lo que hay, si quieres, ¿verdad? Entonces no se nos dan ningún tipo de margen de nada, o sea, con eso no se completa nada. Nosotros muchas veces acá donde trabajamos debemos de, pues, pagar renta, pagar nuestras comidas. Entonces vivimos en un sector en donde la gastronomía es cara. Entonces, no se nos da una explicación del por qué no. En el estatuto del INE, en el artículo 67, menciona que al cubrir ciertas distancias, ciertos kilometrajes, se nos debe brindar el viático. Un medio viático por día es de 625 pesos para pura comida. Entonces, eso es lo que a nosotros no nos parece. Erika, pues justo en este apartado 3700 que tiene que ver con servicios de traslado y viáticos, el Instituto Electoral justamente en sus estados financieros da cuenta que hay una partida, la 37.901, que se llama gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales, en la cual decir que entre enero y noviembre de 2021 se gastaron 842
2.119.942 pesos, o al menos, Erika, eso es lo que reporta el Instituto Nacional Electoral en sus gastos de viáticos. El capítulo 3.700, servicios de traslado y viáticos, ha significado en estos 11 meses del año pasado un gasto total de 866.501.741 pesos tan solo de enero a noviembre. Es decir, ¿dónde están estos recursos cuando este trabajador lo que nos comenta, y por lo cual nos ha pedido el anonimato para no perder o poner en riesgo su trabajo, pues es que ni siquiera les dan estos viáticos a ellos, ¿no? O sea, con 40 pesos se pretendía en 2018 que cubrieran estos tres noches de pernocta, además, pues, por supuesto, de su alimentación. Increíble. ¿No? E insultante, Nancy, porque bueno, vemos que pues como lo comentas, estos son trabajadores que andan de a pie, que andan pues sí, en cabeceras distritales, y bueno, hay que señalar que desafortunadamente el país todavía no está pacificado. Estos trabajadores seguramente tampoco cuentan con algún tipo de seguro que pues los proteja en caso de algún contratiempo o incidente, o incluso hasta ataque violento, porque hay que recordar que hay zonas en el país a donde no se puede entrar, de donde es difícil salir, y pues muchos de estos trabajadores tienen que pasar o transitar por estos caminos que pues todavía son muy inseguros. Yo recuerdo por ahí alguna nota hace algunos años en donde uno de estos trabajadores pues había estado perdido o secuestrado, y bueno, ya más adelante se logró su regreso con vida, pero pues es difícil e indignante, ¿no, Nancy?, que estén pasando esta precariedad. Yo me pregunto, ¿quiénes hacen la democracia? ¿Los 11 consejeros que están ganando miles de millones de pesos, o estos trabajadores que están jugándosela día a día? Así es, en otro capítulo, el 2200, alimentos y utensilios, el INE gastó entre enero y noviembre 113.374.000 pesos, algo que no les llegó, por supuesto, a estos trabajadores, más de 9,000 trabajadores de campo. Vamos a escuchar una segunda parte donde él nos narra cómo precisamente por estos 100 pesos que les otorgan diariamente para cubrir su hospedaje y sus alimentos, pues además les piden una factura, o les pedían una factura, y cómo los tratan en el Instituto Nacional Electoral. Vamos a ver esta segunda parte. Todavía se nos pedía factura. O sea, facturar por 40 pesos es imposible, ¿sí? Y se estuvo manejando en el 2019 facturas. Después se nos subió el gasto de campo a 100 pesos por día trabajado, y teníamos que facturarlo. Entonces, ya ahorita en la actualidad ya no nos piden factura. Hay un formato que se llama F11, en el cual en ese formato nosotros simplemente vamos poniendo a qué lugares fuimos, qué días fuimos, cuántos trámites hicimos, cuántas entregas hicimos, y es todo lo que se menciona. Y se nos pagan esos días 100 pesos diarios que se nos deposita vía nómina. Y derivado en que el término en que se está enviando ese gasto de campo, todavía se nos quita impuestos, el ISR, de esos 100 pesos que se nos dan. Entonces, por semana, porque nos lo dan cada 15 días nos lo dan. Entonces, son 10 días, son 1,000 pesos, menos el ISR, pues nos vienen quedando como 800 pesos aproximadamente. Además de todo, pues queda claro que les quitan incluso impuestos de estos 100 pesos que les otorgan diariamente para estos gastos, Erika. Así es, parece que el INE está simulando que les está pagando de algún modo pues un poco más de lo que ganan,
con estos depósitos vía nómina de 100 pesos por día que tampoco pues alcanzan para las labores que tienen que hacer, Nancy. Así es, en esta tercera parte vamos a escuchar cómo se refiere a la renta de vehículos. Él es precisamente quien nos dice, Erika, que se utilicen o no este parque vehicular, pues diario se tiene que pagar la renta. Adelante con esta tercera parte, por favor. Ahorita yo le puedo decir que tengo 10 años aproximadamente, pero hay compañeros que tienen 30, que tienen 20, ¿sí? Somos personal desechable para ellos. Que digan que no hay dinero es mentira. Dinero hay, dinero tienen, ¿sí? Porque se ve, o sea, me llamaba la atención lo que usted mencionaba referente al arrendamiento de vehículos. Es totalmente cierto. El arrendamiento de vehículos aproximadamente son 15 vehículos que se paga aproximadamente 1,000 pesos diarios por cada uno, se mueva o no se mueva, ¿sí? Entonces yo digo que pues son matemáticas simples, sale más barato comprar vehículos que estar arrendando. Y ellos tienen derechos de gastos médicos mayores, tienen muchos beneficios y no es posible que no, que no nos volteen a ver, ¿sí? No es que no se den cuenta, es que sí saben lo que están haciendo. En el instituto encontraron la manera legal de, de robar, ¿sí? Encontraron la manera legal de hacer las cosas, porque se protegen por la misma ley. Y yo creo que va siendo momento de que la gente y los medios, ¿sí? El señor presidente se dé cuenta de que el instituto se tiene que regular y se tiene que voltear a ver a los de abajo, que somos los de módulos, para que se den cuenta de qué es lo que hace el instituto. En la pandemia, que fue en el 2019, 2020, los módulos estuvieron parados 7 meses aproximadamente, no salimos a trabajar. Y entonces ese presupuesto no se utilizó. ¿Y dónde está? No se regresó a la federación. Entonces, ¿dónde está? Digo, o sea, se volvió a reanudar actividades, creo que se podía haber utilizado mínimo para darnos un viático digno para poder laborar, por lo menos. Nosotros no tenemos ningún tipo de prestaciones, más que el del ISSSTE, el derecho a sacar una casa, y es todo prácticamente lo que nosotros tenemos. Pues queda claro, Erika, cómo ni siquiera tienen pues garantizado esta seguridad social que sí tienen los altos funcionarios del INE, y como tú comentabas hace un momento, pues quién hace la democracia en México, realmente los consejeros que están en contra de este procedimiento, ejercicio democrático de la revocación de mandato, o quienes están de a pie pues sacando el trabajo, y sobre todo destacar esta parte que él nos dice de pues cómo se pagan estas rentas, cómo esto sí es verdad y se utilice o no, pues el INE no devuelve los recursos. Él decía este ejemplo de la pandemia, ¿no? Así es, vemos cómo en el INE pues se marca muy drásticamente esta brecha de desigualdad que también vemos en el país. Él habla de que se consideran personal desechable, pues no tienen ningún tipo de prestaciones, bueno, la del ISSSTE señala, pero pues es trágico ver que la pobreza se vive en uno de los órganos más caros que tiene el país, y bueno, él señala, se encontró la manera legal de robar. Así es, Erika. En esta cuarta parte vamos a ver que él nos narra cómo es el régimen de honorarios permanentes, en el cual pues varios miles de trabajadores se encuentran, entre ellos esta persona, y por supuesto lo que significa en términos de derechos laborales. En realidad les esquilman absolutamente todo. Vamos a escuchar esta narración que nos hace este trabajador del Instituto Nacional Electoral. También es difícil trabajar de esta manera y que se hagan recortes al presupuesto y que nosotros seamos los principales afectados y quienes somos los que damos la cara a los ciudadanos, y los ciudadanos realmente no saben cómo andamos nosotros trabajando.
Pues yo creo que esto debe de saberse y darse a conocer, porque no nada más somos nosotros como distrito, ¿verdad? Eh, es todo el país, son 300 distritos y, y todo el personal. Estamos hablando que por lo menos en el distrito en donde me encuentro son alrededor de 25, 30 personas que están bajo este régimen. Ahora, si nos vamos a hacer cuentas, cuántas personas están en la misma situación que nosotros o incluso peor, y, y que no se haga nada, ¿sí? Que no se haga nada, nadie dice nada, porque, como menciono, o sea, nos tienen atados de manos y, y pues esas situaciones nos están afectando realmente a todos el personal de módulos del país. Todos nos vemos afectados. Las oportunidades de trabajo, pues es difícil, es difícil y sí ha habido compañeros que dices que pues mejor renuncio y me busco otro trabajo. En el instituto, por ser una dependencia autónoma, eh, pues no hay cierta auditoría, o sea, ¿quién audita el INE? Pues el mismo instituto, ¿sí? Entonces, este, no hay una regulación en esa. En esta parte muy importante destacar esto que pregunta quién audita al INE y pues sí, quién audita al INE porque se ha visto un vacío en ese sentido y también hace un llamado al presidente de la República que se regule ya por fin este Instituto Nacional Electoral, Erika. Así es, vemos al llamado árbitro electoral que va en contra de todo lo que deberían ser los derechos laborales, Nancy Flores, no prestaciones, no antigüedad, recortes a su presupuesto para andar trabajando, esta transferencia de recursos vía nómina, en fin, indignante. Vamos rápidamente con la quinta parte. En esta él nos menciona cómo comienzan a trabajar y tienen que durar un año para que les puedan dar el seguro, el derecho al seguro del ISSSTE. Es decir, mientras los otros tienen incluso seguros gastos médicos mayores, a ellos hasta eso les limitan. Vamos a escucharlo. Los contratos, como le menciono, son por año, y comenzamos a trabajar sin un seguro, no tenemos seguro. Entonces, nosotros tenemos que trabajar un año fiscal y hasta que se cumple el año fiscal, entonces comenzamos a tener ISSSTE, el servicio del ISSSTE, ¿sí? Entonces, pues yo me imagino que contratan un seguro de vida, ¿sí? O, o, o por ahí debe haber, no sé cómo lo manejan esa parte, pero para vida que nosotros podamos tener tenemos que trabajar un año fiscal. Y para vida de que podamos sacar el servicio de la casa, pues tenemos que trabajar otro año para cotizar las semanas. Entonces, son situaciones que han estado violando nuestros derechos humanos por todos lados, ¿sí? Por todos lados. Eh, en el 2016 yo tenía un puesto de un operador de equipo tecnológico. En ese año me llegaron de aguinaldos alrededor de 10,500 aproximadamente. Estamos en el 2022 y los últimos aguinaldos de un operador de equipo tecnológico fueron de aproximadamente 11,500, 12,000 pesos. Entonces estamos hablando de cuántos años, cuánto aumentó. Entonces el salario no ha aumentado yo tengo 10 años aquí aproximadamente. Entonces no ha aumentado el salario nada. Y lo que sí está reduciendo es demasiado, ¿sí? Entonces es muy injusto la manera nosotros como empleados que damos la cara por el instituto ante el ciudadano se nos esté violando los derechos de esa manera y no tengamos ningún tipo de respaldo, ¿verdad?
Bueno, recordar aquí que los consejeros electorales recibieron un aguinaldo tan solo el año pasado de, o sea, es decir, hace un mes, de 450,000 pesos, mientras a ellos no les han subido el sueldo. En esta sexta parte vamos a escuchar cómo ni siquiera les dan copia del contrato para que ellos puedan defenderse ante tribunales en caso de alguna arbitrariedad. Vamos a escucharlo. Quisiéramos nosotros hacer una aclaración ante un tribunal. ¿Cómo comprobamos nosotros que se nos dio eso? No nos dan una copia del contrato tampoco, no nos dan copia de esa comprobación de gasto que hacemos. Otra de las cosas que se me hace muy incoherente, que no tiene nada de congruencia, es que, por decir, ahorita comenzamos enero, vamos a trabajar 15 días, pero los primeros 15 días de enero nos los van a pagar hasta el 30 de enero, porque hasta eso, ese gasto de campo es devengado. Entonces nosotros pudiera decirse que estamos pagando de nuestro salario, nuestros propios viáticos o gasto de campo, para después medio recuperarlo. Pues terrible sin duda la situación que viven los trabajadores del Instituto Nacional Electoral con todas estas arbitrariedades. Nos dice que hasta que tengan devengado pues el recurso van a cobrarlo, es decir, ellos están financiando. Ya vamos con la última parte, esta séptima parte. Él pues claramente dice: los que se enriquecen del Instituto Nacional Electoral y de estos miles de millones de pesos que están presupuestados pues son los de arriba, no los de abajo. Vamos a escucharlo. Ha habido compañeros de otros distritos que han demandado ante el tribunal, han demandado y han salido las sentencias favorables, y ellos han demandado esta parte de el reconocimiento, reconóceme como empleado, ¿sí? Al momento que te reconocen como empleado, tienes derecho a todas las prestaciones, ¿sí? Desgraciadamente, no. O sea, sería bueno y importante que a lo mejor todos lo hiciéramos para que el instituto nos reconociera como empleados y así tener todas las prestaciones. Pero como le menciono, por miedo a perder el trabajo, muchas personas no se atreven o no tienen esa valentía de hacerlo. Y teniendo esa evidencia de las sentencias que están saliendo favorables, que estamos viendo, que salen favorables, y el INE se ve obligado a reconocerlos como empleados y a su vez, pues darle la base presupuestal, porque no puedes tener un empleado de honorarios permanentes con todas las prestaciones, automáticamente, pues te hacen presupuestal. Pero, pues, qué necesidad de hacer una demanda para que me otorgues mis derechos, ¿sí? Y esa parte está, como le comento, o sea, por muchos lados nos violan los derechos humanos, nos... Yo le aseguro que si esto saliera yo para mañana ya no tengo trabajo, ¿sí? Porque hay muchas represalias. Entonces a ellos no les conviene que esto se divulgue, que la gente se dé cuenta, que despierten los demás compañeros que están a nivel nacional. No les conviene. O sea, si quisieran regular el instituto, tienen que comenzar por nosotros. Comenzar por nosotros para que se den cuenta de que en el instituto las cosas se están haciendo mal. Y quien se enriquece son los de arriba, no nosotros.